Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Polos Opuestos. En los últimos 2 días hemos vivido circunstancias sin precedentes en la campaña presidencial, situaciones que asoman a la guerra sucia. Para hablar sobre el tema hemos invitado a don Alfonso Prada, quien viene acompañando al presidente candidato Santos en su búsqueda por la reelección. También invitamos a don Alberto Cienfuegos, que viene acompañando a la doctora Clara López en su aspiración por el Polo y por la UP. Y a Juan Camilo Hostos, quien acompaña al Partido Conservador a la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón. Los hechos son graves porque acabamos de enterarnos de que se encontró un centro de inteligencia llamado, o se le denomina Andrómeda 2, desde donde se espiaba, se vigilaba, se hacía inteligencia ilegítima, ilegal. Esto tiene muchísima gravedad y personas que estaban allí estaban al mismo tiempo en la campaña de Oscar Iván, del Centro Democrático. También el día de ayer fue asaltada la residencia de Camilo Gómez, candidato a la vicepresidencia por la candidatura de Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador. Es muy grave, no fue con ánimo de robo. Afortunadamente no pasó nada, estaban sus niñas solas en el apartamento y eso sí que amenazaba la vida y la libertad de las niñas. Y el otro hecho de muchísima gravedad es que nos enteramos los colombianos de que el estratega general de la campaña del presidente candidato Santos, JJ Rendón, había presentado al gobierno nacional, al presidente Santos, una propuesta en nombre de los narcotraficantes, les había ayudado a preparar un documento para que fuera viable y esa misma persona estaba contratada por el presidente candidato para que lo asesorara en su imagen. Estos hechos son graves. También invitamos al representante de la campaña de Enrique Peñalosa, que no pudo venir, y del doctor Zuluaga, del Centro Democrático, que tampoco pudo venir. Todos estaban invitados. Yo creo que con el mejor espíritu constructivo hagamos este programa porque es muy grave. ¿Ustedes qué opinan de estos hechos? Y si tienen más circunstancias que tengan que comentar como fenómenos de guerra sucia en la actual campaña, pues denunciémoslo y tratemos de que estos últimos días ojalá fueran alrededor de las ideas de la ética para que pudiéramos escoger la persona que pudiera conducir los destinos de Colombia. A ver, el doctor Cienfuegos, ¿qué opina de estos hechos? Bien, en primer lugar destacaría que Colombia tradicionalmente no ha sido tierra fértil para la publicidad negativa. Ha generado efectos contrarios. No obstante, de unos años para acá se viene utilizando este mecanismo. En el 2010 se utilizó guerra sucia contra algunas campañas, en particular contra la campaña de Antanas Mockus, y ahora estamos ante una reedición del uso de guerra sucia. Yo creo que hay que hacer un llamado, en especial a los líderes políticos y a las campañas, porque atentan contra los límites de la democracia. Un centro de inteligencia al servicio de una campaña electoral, si es que se llega a verificar esa circunstancia, al margen del candidato, ¿no? Si se llega a verificar esa circunstancia es suficientemente grave. Muy grave. Y yo creo que ya es los límites de la democracia los que tienden a afectarse. ¿Ustedes no han tenido ninguna dificultad de guerra sucia en la campaña? La campaña, digamos que en el Polo hemos tenido muchas dificultades. Incluso estuvimos discutiendo si debíamos llamar a la Fiscalía para que revisara las edificaciones, porque desde el Polo, y los invito a que hagan el ejercicio, intente hacer una llamada de celular desde la sede del Polo. No resulta posible. Entonces usted encuentra a los dirigentes paseándose en el parque para poder hablar por teléfono o fuera de la sede de la campaña. Es una cosa... ¿Con dificultades tecnológicas o ustedes creen que los han interferido? Yo creo que es más que dificultades tecnológicas, porque todos padecemos las dificultades que tiene la telefonía celular. Pero dentro de las instalaciones del Polo, dentro de la sede del Polo, es muy difícil comunicarse. Y con frecuencia el servicio de Internet en la sede del Polo se cae inexplicablemente, y el servidor y el proveedor insiste que tiene todo a punto, etcétera, pero tenemos esa dificultad. En promedio, en la campaña parlamentaria, logramos establecer que entre 2 y 3 horas al día nos quedábamos sin Internet y permanentemente teníamos dificultades. Es mucho lo que se pierde en ese tiempo. Sí, claro. Alfonso,
el candidato presidente pareciera tener todas las garantías. Sin embargo, también les deben ocurrir cosas parecidas a la guerra sucia o de guerra sucia. ¿Usted qué experiencia tiene en esta campaña sobre la materia? Pues no, yo coincido en que las cosas han cogido un camino muy aburridor, digamos, para el ciudadano. Me pongo en los zapatos del ciudadano que en este programa, Noemí, que tiene tanta audiencia y una conducción inteligente como la suya, deberíamos estar trabajando los temas programáticos en torno a la salud, al empleo, en fin, y esto se vuelve de interés, porque han logrado claramente perturbar la campaña y han logrado perturbar el ánimo de los colombianos con la calumnia, con la mentira, con la desinformación. Y es una lástima porque una campaña debería ser un escenario democrático de ideas donde podamos controvertirnos unos con los otros. Hemos estado los colombianos de bien preguntándonos cómo es posible que se contrate al señor JJ Rendón por la campaña de ustedes, a sabiendas que él había representado a los narcotraficantes en la preparación de un documento para que su imagen y su viabilidad, pues la viabilidad fuera posible y su imagen mejorara y caminara el tema. ¿Cómo contratan a esa misma persona en la campaña sabiendas de este hecho? Yo no tengo ni idea, digamos, de la realidad de los hechos, pero lo que tengo de información lo tengo, digamos, por los medios, las declaraciones del señor Rendón, del señor Chica, que está involucrado, en fin, que básicamente las resumo en 10 segundos de la siguiente manera, y es, ellos son contactados a través de Francisco Galán, un exguerrillero, para hacer la presentación del ELN, para hacer la presentación de una carta en la que quieren someterse a la justicia a los delincuentes. Eso ocurre todos los días, Noemí, ocurre todos los días. Y se la llevan al presidente efectivamente. ¿Qué hace el presidente de la República? Llama a Vivian Morales, la fiscal general de la Nación, y al director general de la policía, al general Naranjo. Los cita, les entrega la carta y le dicen, procedan con lo de su competencia, yo no me siento a negociar con el narcotráfico ni con las bandas criminales. Tenemos un presidente claro, directo, honesto y defensor de la ley que actúa correctamente. Lo que nos enteramos la semana pasada es una pugna que evidencia una de las partes, tal vez quien menciona que quería someterse a la justicia en la oportunidad, que le pagaron $12 millones a alguien y los $12 millones no aparecen, ni hay la prueba de que sean consignados. Entonces, le hago una pregunta. Noemí, para terminar la idea, se metieron en un tema de comadres entre 2 o 3 personas, de si se robaron o no se robaron la plata, si llegó la plata o no llegó, pero de eso no tiene información el presidente. El presidente recibió a través de unas personas una solicitud de sometimiento y la tramitó ante las autoridades correspondientes. De tal manera que hasta ahí me parece que no hay ningún tipo de satanización. Yo defiendo a las comadres, porque es que me parece muy injusto que semejante tema de tanta gravedad, pues nos echen las culpas de que se parecen a temas de comadres. No, esto se parece a temas de delincuentes y es muy grave. Pero coincides conmigo claramente en que hay un sometimiento en trámite y el presidente actúa bien. Eso me parece bien. Le hago otra pregunta. Si el presidente conocía que era JJ Rendón quien lo representaba para tal efecto, ¿usted está de acuerdo con que lo haya contratado para la estrategia de imagen? Es que ahí ya el presupuesto cambia, porque la afirmación suya, doctora Noemí... No, la pregunta, la mía es pregunta. Si usted se entera de que el presidente sabe... Encierra una afirmación, digamos, cuando menciona... Si el señor fue el representante, yo no tengo claro que eso haya sido así. Lo que yo leí en la declaración del señor Rendón es que él simplemente lleva una propuesta que le pide Francisco Galán, un hombre, digamos, de la guerrilla, que fue capturado, que fue sometido, que ha sido un personaje de la paz en Colombia enorme en muchos procesos. De tal manera que es un personaje que facilita la llegada de una comunicación de unos delincuentes que se quieren someter a la justicia, hasta ahí va bien. El tema es si hay un negocio por detrás en donde cobran por una gestión utilizando la confianza del presidente, y me parece que ahí es donde está la indelicadeza. Hasta donde yo tengo entendido, el presidente no sabe de esa indelicadeza, sino simplemente del trámite de una solicitud de sometimiento que se tramita ante las autoridades competentes. ¿Pero usted cree que JJ Rendón haría ese trámite gratis, representar... Pero ya caigo en el terreno de la especulación. Yo preferiría que el fiscal general de la Nación sea quien investigue y responda a eso. Porque sí debe responderlo y ojalá lo responda y puedan investigar claramente qué pasó ahí. Si queremos los colombianos nos merecemos una Claro, respuesta. Antes de votar necesitamos saber eso. Bueno, ¿y usted qué opina? Usted, su vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, Camilo Gómez, cuéntele usted a los televidentes qué fue lo que pasó el día de ayer. Nosotros hemos sido víctimas del matoneo más grande que hay en esta campaña.
Consejo Nacional Electoral nos detiene la campaña, el dinero el gobierno lo frena a través de su ministro de Hacienda y hemos sido superiores a eso, porque precisamente no hemos querido entrar en ese debate. Ayer nuestro vicepresidente, el doctor Camilo Gómez, sufrió un altercado, pues imagínate, intentaron entrar a su casa cuando sus hijas estaban en su hogar. Entonces no hay garantías, aquí no hay garantías para nosotros, pero nosotros no vamos a entrar en el debate, porque como decía el doctor Prada, el debate debe ir más allá de eso. Estamos sumidos en la peor crisis de la justicia en la historia de Colombia, estamos sumidos en la crisis de salud más grande en la historia de Colombia. Somos, según la OECD, el peor país en las pruebas de Estado, en las pruebas PISA. Entonces tenemos una crisis en la educación. Entonces tenemos crisis que solucionar y aquí lo que hay que plantear es soluciones, porque es que este gobierno también nos meten acá cortinas de humo, temas, y es muy harto pero volver no a es escuchar. muy grave, no, perdóneme, pero es que aquí estamos hablando sobre el tema de guerra sucia. Claro. Y eso es sintomático de una sociedad. Y hay países muy civilizados que tienen ese problema. El doctor Cienfuegos decía, aquí no era lo tradicional, pero se está incorporando a las campañas esa metodología y es grave. Gravísimo para la democracia, pero lo que te digo, Noemí, nosotros del Partido Conservador, desde la campaña de Marta Lucía Ramírez, hemos sido muy neutrales, muy transparentes en eso, hemos ido en la línea de lo que debemos ir, porque este país se merece un debate de otro nivel, no un debate entre gente que aspira a gobernar al Estado colombiano y en unos debates del barro, que son debates que es muy harto para mí, como joven, volver a escuchar narcotráfico y elecciones, después de tanto tiempo. Nosotros queremos poner sobre la mesa otras soluciones al debate. Nosotros no queremos entrar más al debate de esto de las peleas, nosotros vamos en pro de Colombia, no vamos en contra de nadie. ¿Y usted qué opina entonces sobre estos temas? ¿No tienen Mire, mi opinión sobre este tema es que a mayor responsabilidad, a mayor cargo, mayor responsabilidad. El doctor Oscar Iván Zuluaga debe responderle a los colombianos sobre sus hechos. De su campaña tiene que dar líneas puntuales de qué fue lo que pasó en esta sala de operaciones. El presidente Santos tiene que decirle a los colombianos y el fiscal general de la Nación, a través del fiscal general de la Nación, tendrá que decir qué fue lo que pasó con Rendón y a través de la institucionalidad vamos a escuchar a los colombianos cuáles fueron los hechos reales en la campaña de Zuluaga y en la campaña del presidente Santos. Porque entrar a especular ahorita sobre hechos que apenas acontecen, pues nosotros seríamos totalmente injustos juzgar sin tener un piso en el cual soportar esas denuncias. Pero es grave, ¿no? Gravísimo para la democracia del país. Sobre garantías. Pero sí. Antes de garantías, yo creo que hay un problema de fondo en relación con lo que está sucediendo y es la relación entre la industria criminal y la política. Porque el subfondo es eso, es una variable de contexto muy fuerte. Somos un país que buena parte de los congresistas estuvieron o están presos. De tal manera que en un contexto donde la criminalidad tiene alianzas con la política, este tipo de manifestaciones afectan estructuralmente a la democracia y la viabilidad del país. Por eso yo compartiendo que necesitamos levantar propuestas para buscar solución a los complejos y profundos problemas estructurales que tiene Colombia. Sí, pero este es un problema estructural. La dimensión que alcanzó el narcotráfico, el paramilitarismo, la parapolítica, los vínculos con las estructuras políticas regionales y nacionales, los congresistas que tenemos detenidos, procesados, un poco el planteamiento que hacía Alfonso Prada en el sentido de estamos ante unas dimensiones de una crisis que ojalá no estuviéramos, pero en efecto, tenemos una crisis profunda y quien quiera gobernar tiene que contabilizar este contexto adverso que tenemos. Mira, pero Vamos a hacer una pausa. Usted queda, Juan Camilo, con el uso de la palabra. Inmediatamente terminemos la pausa. Juan Camilo, usted estaba con el uso de la palabra. La crisis de las instituciones, Noemí, es lo que tiene sumido a este país en esta gravedad en el sistema democrático. La unidad nacional, la forma de relacionarse el gobierno con el Congreso de la República es fatal. O sea, tienen una relación en donde tienen el 90% de la bancada parlamentaria, pero ¿para qué? Si no reformaron la salud, si no reformaron la educación, si no reformaron la justicia, si no hicieron la reforma política que necesitaba este país. Entonces, la única forma de relacionarse entre ellos es ¿Y el conservatismo no está en esa unidad nacional? Supuesto, ¿Usted no es del conservatismo? Yo soy del Partido Conservador, sí, miembro del Partido Conservador. Los parlamentarios del Partido Conservador son miembros del Partido Conservador, igual que yo. No están ahorita con nuestra campaña. Nosotros estamos haciendo una campaña sin muchos de los parlamentarios. Los respeto, les agradezco lo que han hecho por el partido en épocas antiguas, pero lo que están haciendo hoy con la democracia y a cambio de lo que están haciendo, pues lo están haciendo muy mal. Doctor Prada, ¿qué tiene que ver un conservador con el doctor Benedetti?
¿Qué puede tener de acuerdo Roberto Gerley con el doctor Benedetti en sus tesis y posiciones? Pero eso, no hay coherencia política. Pero eso lo tienen que contestar ustedes, los del Partido Conservador, que adhirieron a la Unidad Nacional. Nosotros no. Nosotros Claro, estamos con Marta Lucía y combatimos contra... No, pero lo que no puede ser... Lo que no puede ser... A ver, sí. Yo le digo con mucha claridad, porque es que los congresistas conservadores van a una convención, sirven para ir y hacer el quórum, sirven para la toma de la decisión, sirven para... Se les amenaza con que no se pueden salir del partido, pero cuando se les dice, bueno, ahí tienen los congresistas, ahí sí ya no son del partido, son de la Unidad Nacional. Por supuesto, pero entonces esos son los partidos que tenemos, Juan Camilo. Tenemos unos partidos y el conservador es uno de los partidos más tradicionales, que ha sido parte de la historia de Colombia, de una historia en la que tiene gran responsabilidad. Entonces ahora no pueden decir ustedes, yo tengo una candidatura conservadora que no tiene nada que ver con la historia del partido y no tiene la responsabilidad de los conservadores. Porque si los congresistas conservadores estuvieran acompañando la campaña, entonces ¿cómo sería el discurso? Mire, doctora, vuelvo y le repito, nosotros hicimos una campaña sin los congresistas, derrotamos a la clase parlamentaria en la Convención Nacional, las bases del partido y las bases conservadoras fueron los que eligieron a Marta Lucía Ramírez como candidata a la presidencia y con ellos trabajamos. Bienvenidos todos los congresistas que quieran estar acá, los que no quieran estar, no podemos obligarlos porque es que nunca les vamos... Sí porque no hacen sino amenazarlos. Nunca, pero esta es una buena razón para los conservadores. Nunca, doctor Prada, vamos a ofrecerles lo que les ofrecen en otros lados. No podemos ofrecerles ni burocracia, ni cupos indicativos, absolutamente nada de eso, entonces no van a llegar. El tema de la doctora Clara López y los cupos indicativos. El presidente candidato dice que es legítimo, como yo estoy de acuerdo que es legítimo, que en la discusión del presupuesto se vean las ideologías, que cada uno luche por la región y por los proyectos que se tienen. Lo que pasa es que los cupos indicativos no son las partidas globales que se discuten en el presupuesto. Los cupos indicativos son totalmente distintos, son apoyos que a última hora y sobre todo ahora en vísperas de elecciones, mayoritariamente se le dieron a los congresistas para conseguir el apoyo, ¿o no? A ver, ¿qué dicen? Ustedes, les pongo el tema para que ustedes miren, en el caso de la opinen costa, sobre... los cupos indicativos... Dejemos y después tú también opinas del tema. Mire, en realidad lo que tenemos es el uso del presupuesto nacional para aceitar maquinarias. Y decíamos detrás de cámara, los congresistas deben pelear por partidas para sus regiones. La anomalía es en el uso corrupto y en desviar esos recursos. Eso es lo que hace disfuncional el sistema. Un desconocido fungiendo con las más altas votaciones que estaba reservada a liderazgos nacionales. Ese tipo de fenómenos y desde el gobierno utilizar los recursos del presupuesto para aceitar esas maquinarias termina generando una relación perversa. Y ese tipo de relación perversa termina afectando, incluso en el caso del Polo Democrático. El Polo Democrático es un partido que tiene dificultades en relación con las garantías. Su condición de ser el único partido de oposición le constriñe, además porque hay un rasgo de cultura política colombiana. Pero el único partido de oposición no, porque Marta Lucía está en oposición y también está, bueno, Marta Lucía sí, toca como separar, y también está en la oposición Oscar Iván Zuluaga en el Centro Democrático. Ustedes no son los únicos de la oposición. Digamos, cuando se va a hacer las coaliciones en el comportamiento, en el mediano plazo, las posiciones, usted puede sumar, las posiciones del polo son las posiciones de la oposición. Realmente hasta ahora llega el uribismo de manera significativa, con una bancada de 19 o 20 senadores, y van a encarnar una oposición. Pero el Partido Conservador, que tiene una circunstancia en la definición de la candidatura, el Partido Conservador tradicionalmente ha sido de la Unidad Nacional. Tiene una candidatura, esa candidatura conservadora, la mayoría de los senadores, justo lo que planteaba, la mayoría de los senadores quisieran estar con Juan Manuel Santos. No, están por la mermelada o no, o por qué están. Los motivos son los que no les podemos ofrecer a nosotros, y repito, no les podemos ofrecer ni contratos con el Estado ni burocracia, o sea, no van a estar con nosotros. A ver, Alfonso, ¿usted qué opina de los cupos indicativos? No, yo coincido con el profesor Cienfuegos en la medida en que claramente una de las funciones de quienes se hacen elegir popularmente es luchar por los derechos colectivos, sociales, por los derechos fundamentales de su región, de sus electores.
Y claramente, como lo mencionábamos aquí, como decía el doctor Cienfuegos fuera de cámara, eso existe en el Parlamento inglés y en el alemán y en el colombiano. ¿Cuál es el tema? El tema no es satanizar la llegada de los recursos a las regiones con la presión política que ejerza la ciudadanía o sus representantes. Lo que es muy delicado es que le metan mano a través de la contratación y de la corrupción a los recursos, porque eso deja sin que llegue la totalidad de los recursos a la ciudadanía, que es la función, y se queden en el camino en manos de la corrupción, afectando muchas veces resultados electorales, estoy de acuerdo, pero sobre todo afectando la prestación de los servicios a la ciudadanía. O también que electoralmente por parte de funcionarios públicos se destine para temas electorales esas partidas. Pero eso es, digamos, el debate político está ahí, entonces la gente tiene la posibilidad de votar por gente correcta, por gente que lo haga bien, por gente que llegue a hacer la labor en representación realmente de la comunidad. Y entonces aquí hay una deformación enorme y hay que crecer en la cultura y en la formación política en Colombia, porque ahí está identificada la gente y la gente conoce quién es quién en su región. Y obviamente lo que pedimos es mucha madurez en el debate y sobre todo mucha información para votar ustedes cómo lo ven mejor posible. Los tres, el nuevo Congreso, el que elegimos, el que nos va a representar? Es indudablemente un Congreso que va a tener mucho contrapeso, ya sea que gane nuestra candidata, que gane Oscar Iván o que gane el presidente, cualquiera de los tres va a tener, o la doctora Clara, el doctor Peñalosa, excúsenme por favor, Cienfuegos, van a tener un contrapeso y va a haber debate. Es que en este Congreso es miserable ver que no hay debate. El Polo Democrático con una bancada representativa y pequeña logra hacer algún debate, pero lo apagan. No, pero Juan Lozano, Robledo... Es un debate de guerra, pero no es un debate propositivo, es un debate de oposición que no es propositivo. Y este país lo que necesita es que hayan partidos con unas tesis. ¿Cuáles son las tesis hoy en día de los partidos? No hay ninguna tesis que ningún partido que defienda, como el Partido Conservador históricamente defendió la seguridad, la defensa, el campo, la vivienda. No hay ningún partido que defienda ninguna tesis. Entonces necesitamos partidos que lleguen a defender tesis. No, discúlpame, pero esa perspectiva solvicista sí no ha lugar. Digamos, el Polo tiene unas tesis y las defiende. Y puedo no estar de acuerdo con algunos partidos, pero hay dirigentes de los partidos que tienen tesis y las defienden. Sí, digamos que lo que tenemos es, en Colombia tenemos una forma de mirar los partidos y es con una orientación normativa, con lo que deberían ser. Y yo creo que desde el punto de vista del análisis político también debemos considerar lo que son. Nuestros partidos son resultado de un proceso histórico. Esos son los partidos que tenemos. Requieren una transformación, requerimos medidas de ingeniería institucional, pero no es bueno en el debate, en lo público, plantear como si solo un partido es partido o como si solo alguien tiene las prerrogativas para arrogarse la condición de partido. No, tenemos unas dificultades en el sistema de partidos y en los partidos políticos. El Polo Democrático ha hecho debates y buenos debates en el Congreso, se le ha respetado en algunos episodios los derechos de la oposición, en otros no, y otros dirigentes también de otros sectores... Pedirles que hagamos una pausa y vamos después a conclusiones. No, usted, perdónenme que lo haya interrumpido, pero así está planteado el programa. Quedan unos pocos minutos, aprovechémoslos. A ver, les pregunto cómo van en las encuestas, cómo las observan, si creen que los partidos que ustedes representan pueden ganar las elecciones y cuál va a ser entonces la estrategia para conseguirlo. Empecemos acá por el joven, por Juan Camilo. Hay algunas encuestas que nos ponen Noemí arriba en el tercer lugar, otras que nos ponen en el cuarto, otras en el quinto. La variable es, digamos, que las muestras de las encuestas de alguna u otra manera están un poco cerradas a lo que es el Partido Conservador, que es un partido muy rural. Nuestra estrategia es seguir recorriendo las regiones, seguir haciendo una propuesta de transformación a este país y seguir diciéndole al país que vamos a combatir con toda la energía la corrupción que trampea en este país. ¿Ustedes creen que pueden ganar? Por supuesto que vamos a ganar. ¿Qué pasan a la segunda vuelta? Estoy completamente seguro. ¿Y la estrategia principal cuál es? Nuestra estrategia es seguir de frente con los colombianos, mirándolos a los ojos y diciéndoles que vamos a combatir la corrupción con todas las armas que tengamos. Porque ese es la lacra que más atenta contra el Estado colombiano, se llama corrupción. Está deslegitimando la democracia. A ver, el doctor Alfonso. Pues, las encuestas, ¿cómo las están viendo ustedes? ¿Y usted cree que puedan ganar en primera vuelta? Cualquier cosa puede ser posible, digamos, el escándalo con el que usted abrió el programa, doctora Noemí, puede cambiar la ruta de la campaña.
Si aquí todos fuimos chuzados, si hay un atentado y una guerra sucia, ya no contra la campaña, sino contra el proceso de paz, contra la paz de Colombia, contra la seguridad de los colombianos, esto ya coge un tono, como usted lo mencionaba, delincuencial y complejo. También que yo no descarto que pueda pasar nada en este país con el tono que está cogiendo y que cualquier campaña que esté preparada y lista se dispare y gane en primera vuelta. Las encuestas son variables todas, en todas obviamente el presidente Santos gana prácticamente la totalidad, compite en algunas con más estrechez con unos, se igualan y se acercan en la segunda vuelta. Vamos a la primera vuelta. La segunda es otro cuento, como pasó hace 4 años. ¿Pero usted cree que gane en la primera? Por eso le digo, yo creo que pueden pasar cosas que permitan claramente diferenciar. Aquí se están diferenciando 2 discursos muy fuertes, un discurso de la guerra, un discurso de la paz, y este país puede tomar. Y está cogiendo rumbo en las encuestas de polarización. Pero le hago una pregunta. El tema de la paz, sí, que tiene que ser un tema de consenso, que tiene que ser un tema de todos, ¿no es normal que la paz se busque hacer con los enemigos más que con los amigos? Yo creo que la paz es una posibilidad gigantesca que tenemos los colombianos con el presidente Santos, que la estamos haciendo con el enemigo desde el punto de vista académico de Smith. La estamos haciendo con el enemigo y lo tenemos sentado en La Habana dialogando. Hemos decidido no acabarlo a plomo, sino buscar que dentro del conflicto que mantenemos y lo seguimos persiguiendo, abrir una compuerta para la salida negociada y para un proceso político que nos permita dejar de matarnos a los colombianos. Siguen teniendo los de la FARC a nosotros. Y lo que queremos es que se acabe ese plomo. Y que queremos es que se acabe. Lo podemos prorrogar 50 años como proponen algunos. No, porque la paz no puede ser solamente... Esta es una gran oportunidad. Esta es una gran oportunidad. Y usted me preguntaba, ¿será que pueden ganar? Si logramos transmitir ese mensaje a los colombianos, podríamos ganar en primera. Profesor Cienfuegos, abra usted fuego, ¿cómo es que ve posible que gane la doctora Clara López? Nosotros creemos que podemos pasar a segunda vuelta. En realidad lo que tenemos es un estancamiento del candidato presidente que tiene un crecimiento entre el 25 y el 30%, ese es su techo, eso se convierte en una ventana de oportunidad para las demás campañas. Teníamos un pelotón en segundo lugar, logra desprenderse Oscar Iván Zuluaga y se acerca, y los demás quedamos muy cerca. Ahora, digamos un acto de justicia con las mediciones. En relación con las mediciones, la gran dificultad es que son aleatorias y caen ciudades en las que tú eres débil o eres fuerte, pero normalmente marca una tendencia. Por eso uno en las encuestas ve más la tendencia que el dato fijo. El dato fijo es para el titular de prensa. En ese contexto nosotros estamos estables alrededor de un 10%. Y si usted mira en la última medición de Polimétrica, nosotros crecemos mucho en Bogotá, tenemos un 40%, nos supera Marta Lucía Ramírez, pero el presidente dejó de ser el gran campeón en la costa Caribe. Nosotros y lo de la paz usted lo acompaña también. La izquierda colombiana, un tema estratégico para la izquierda colombiana ha sido la búsqueda de la paz. Y digamos que solo que estamos ante un error estratégico de la campaña presidencial. El presidente intentó aislar política y mediáticamente a las FARC y darle legitimidad al proceso de negociación. Eso es la cuadratura del círculo, de tal manera que su tema bandera, la bandera de la paz, con una deslegitimación del proceso, le genera dificultades. Hoy la valoración, la paz, que debería estar en el centro por el esfuerzo que hace el presidente de colocarlo en el centro, no está. Y los colombianos, el dato más contundente es que entre el 60 y el 65% de los colombianos no están con la reelección. Ese es el dato que marca el techo de la campaña reeleccionista. Ojalá que la paz realmente nos conduzca a mayor igualdad, a mayor justicia, a mayor seguridad y que sea fruto de un consenso de todas las orillas, es como debería ser. Y pidamos aquí los 4, porque creo interpretarlos a ustedes, que se acaben estas prácticas de guerra sucia, que sean las ideas, que sea la trayectoria, que sea la ética, lo que defina el liderazgo en estos días. Ojalá sea así.